Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro, El normal caos del amor. Estamos en el capítulo número 4 y espero que les esté gustando. La promoción óptima como precepto de la modernidad. Diversos procesos que se iniciaron sobre todo en los años 50 y 60 del siglo XX contribuyeron a seguir impulsando aún más la exigencia de la promoción que tuvo sus orígenes en el siglo XIX. En primer lugar, hay que mencionar los progresos nuevos en la medicina, la psicología y la pedagogía, que hacen que el niño se vuelva en gran medida más moldeable. Impedimentos físicos, por ejemplo, que a finales del siglo XIX aún tenían que aceptarse como un destino, ahora se empiezan a tratar y a corregir. En la psicología de los años 60 se impone una corriente de investigación que destaca aún más que anteriores corrientes la importancia de los primeros años de la vida, que incluso compara la omisión de promoción con la pérdida de oportunidades de desarrollo. Al mismo tiempo, se registra un claro incremento de los ingresos, por lo que las posibilidades de promoción antes reservadas a una capa reducida se extienden ahora a amplios grupos. Y, finalmente, se inicia en el ámbito político una campaña a favor de la enseñanza que se dirige de manera muy clara a los grupos hasta entonces subprivilegiados. Como resultado de estas condiciones y otras parecidas, se refuerza la presión cultural preestablecida. Al hijo cada vez se le debe aceptar menos tal como es, con sus peculiaridades físicas y mentales o sus posibles deficiencias, se le convierte más bien en el objetivo de múltiples esfuerzos. La casi totalidad de sus deficiencias deben ser corregidas, nada de estrabismo, de tartamudeo o de enéuresis nocturna. La casi totalidad de sus capacidades tienen que ser desarrolladas, tiempo para las clases de piano, para vacaciones dedicadas a aprender idiomas, para el tenis en el verano y el esquí en invierno. Se crea un nuevo mercado con programas cada vez más actualizados para la promoción del desarrollo del niño en todas sus facetas. Y estas nuevas posibilidades recobran rápidamente el carácter de nuevos deberes, pues los padres no solo pueden, sino que deben proveer al hijo de aparatos de ortodoncia y de plantillas ortopédicas, facilitarle cursillos de esquí y vacaciones para aprender idiomas. Se podría decir que se trata con esto solo de unas líneas directrices pedagógicas y no de la realidad de la educación. La pregunta, por tanto, es si los cambios en los estándares influyen directamente en el trabajo real de la educación. Los estudios disponibles al respecto no proporcionan una imagen clara, pero los indicios que contienen muestran, sin embargo, que estas ideas directrices se están traduciendo a muchos niveles en una acción educativa de hecho. Para enumerar algunos detalles, por regla general, se registra un sorprendente nivel de información de los padres en relación con las indicaciones científicas y de divulgación científica y no exclusivamente en la clase media. Una investigación sobre familias de la clase baja demuestra, por ejemplo, los conocimientos de los padres respecto a la educación en lo que se refiere a la limpieza, a cuestiones de alimentación o a fases del desarrollo de los niños estaba mayoritariamente al nivel de la discusión científica. Precisamente a las familias de la clase baja les parece muy importante que a sus hijos les vaya mejor que a ellos y se esfuerzan también para conseguirlo, haciendo considerables sacrificios económicos y personales. Una encuesta entre las mujeres de la clase trabajadora llega al resultado siguiente. Todo eso, la actitud de cara al desarrollo infantil, al comportamiento de castigar, a la sensibilidad frente a los miedos y los deseos de los niños, indica que en el clima educativo de las familias trabajadoras se han producido cambios importantes. Las actitudes y las prácticas se centran ahora más en el hijo. Puede que todo eso beneficie al niño o no, pues a partir de qué punto el beneficio se convierte en plaga. De todas formas, una cosa es cierta, todo ello requiere una disposición de fuerzas permanente por parte de los padres, sobre todo de las madres. Tienen que realizar en primer lugar un gran trabajo de información, puesto que actualmente existe un abismo entre el saber disponible y el saber culturalmente exigido acerca de los niños. Por un lado, los jóvenes adultos de hoy son unos aficionados frente al trato con niños. Mucho más que las mujeres y los hombres de anteriores generaciones, la causa se encuentra sobre todo en la situación demográfica, pues en nuestra sociedad hay muchos menos niños que en siglos anteriores. Pocas veces el individuo crece en un círculo de varios hermanos y tampoco ve a muchos niños en su entorno cotidiano hasta el momento de tener él mismo hijos.
Por otro lado, se exige a los padres de hoy que sean por lo menos mini expertos en lo que se refiere a niños, y puesto que como resultado de los progresos específicos en el campo de la pedagogía, de la psicología y de la medicina, se dispone de un creciente saber que se difunde mediante la literatura de divulgación. Se considera buenos padres a los que se apropian de este saber para el bien del hijo. Esta tendencia, conocida en la discusión pedagógica como cientificación de la educación, no significa para los directamente implicados otra cosa que una cientificación del trabajo que tienen que realizar, o sea, un aumento de exigencias y esfuerzos. Como la educación siempre es una relación bilateral, la conquista del hijo por la ciencia siempre es una conquista de los padres y sobre todo de las madres. Se echa una red de teoría sobre los hijos y con la misma red se apresa también a las madres. Trátese de problemas de la educación o de la escuela, de lo que el hijo debe vestir, del dónde, cuándo y con quién ir de vacaciones, de la comida, de si es demasiado pequeño o alto, si grita mucho o calla demasiado, si va demasiado encorvado o recto, de lo que sea, siempre llega el mismo consejo. Mejor dirigirse a un médico. Ya no existe ninguna revista sin la correspondiente columna del médico. Revistas como Eltern, Padres o Unser Kind, Nuestro Hijo, tienen millones de lectores, o Unser Kind tiene millones de lectores. Nuestro Hijo tiene millones de lectores. Las experiencias se convierten en insignificantes. Las indicaciones de los propios padres y abuelos ya no corresponden al nivel del saber de los teóricos modernos. La educación de los hijos se ha transformado en una ciencia y por tanto se puede estudiar, aprender y sobre todo también enseñar. Pero ¿por qué las madres no practican simplemente un rechazo al trabajo? ¿Por qué no ceden en su búsqueda de información pedagógica? La respuesta es que existen numerosos límites y obstáculos que hacen bastante difícil poder salirse de la jungla de los consejos. Para empezar, las madres están asediadas por todas partes por el precepto de la mejor promoción posible, desde la televisión, pasando por las revistas hasta la escuela, y el mensaje transmitido tiene siempre el mismo estribillo, que la falta de atención a las necesidades de los hijos conduce a daños irreversibles y que una omisión de la promoción conlleva retrasos en el desarrollo, incluso al fracaso en el rendimiento, y los padres entienden muy bien el significado de la palabra fracaso en el rendimiento, pues rendimiento es una categoría clave en la sociedad marcada por la movilidad social. Una promoción insuficiente tiene como consecuencia el fracaso en el rendimiento. Esta fórmula que atraviesa como un hilo conductor toda la literatura de divulgación sobre asesoramiento educativo no deja de afectar a los padres, puesto que significa que, en el caso de no cumplir con este trabajo, se debe contar con sanciones duras o, traducido libremente, el abandono del país pedagógico está prohibido bajo pena, y lo que endurece aún más las sanciones es que tocan a los padres en su punto más sensible, tocan lo que más quieren, su hijo, ya que el trabajo por el hijo no es un trabajo cualquiera, sino uno muy especial, donde el trabajo no se puede separar del amor y donde por este mismo motivo el amor siempre impulsa al trabajo. Cada alusión a que su hijo tal vez no pueda alcanzar el potencial completo de sus posibilidades emocional, físico, mental, hace que se rompa el corazón de la mujer. Y por ello siempre tienen las antenas puestas para ver cómo puede mejorar su propia conducta. Bajo estas condiciones, el rechazo al trabajo solo lo pueden conseguir las madres sin corazón, las que son madres inhumanas. Si se las mide con la regla de las expectativas de reciente definición, la mayoría, sin embargo, no logra sustraerse a los estándares culturalmente prescritos, prefieren exagerar antes que hacer poco y sufren bajo los conocidos sentimientos de culpabilidad, dudando de si realmente han hecho todo lo necesario. Las teorías pedagógicas provocan el miedo como resultado de los escasos esfuerzos realizados y este mismo miedo obliga nuevamente a volver a la orientación mediante los consejos pedagógicos y así se cierra el círculo. Pero naturalmente no basta con tener la información, lo importante es la aplicación de esta información y eso significa un trabajo de promoción muy variado para el hijo y su desarrollo, justamente porque en cierta manera el hijo se ha convertido hoy en factible. Analicémoslo más detenidamente. ¿Quién hace qué? Con mucha más frecuencia que antes se recurre a los especialistas para que prevengan o corrijan el proceso natural. Dichos expertos hacen lo que entra en sus tareas profesionales, desde la vacunación hasta dar instrucciones sobre ejercicios terapéuticos. Normalmente no se les puede llamar para que acudan a casa,
es el paciente que tiene que desplazarse, pero ¿se puede pedir a un niño pequeño que vaya él solo a la consulta de un médico? ¿Quién, pues, hace el trabajo de antes y de después que es necesario? ¿Quién acompaña al hijo al dentista o a la gimnasia correctiva? ¿Quién se queda con él en la sala de espera? ¿Quién compra los medicamentos? ¿Y quién le lleva de entrenamiento en entrenamiento? ¿Asegura el éxito del aprendizaje en casa mediante palabras de advertencia, ejercicios y controles? En la mayoría de los casos lo hace la madre. Y hace todavía mucho más, ya que también en aquellos campos de la vida diaria educativa, donde no se necesita la intervención directa de un especialista, reina de modo más escondido, pero no con menos consecuencias, el influjo de la pedagogía. En este marco se generan nuevas actividades que se podrían resumir en la expresión la madre como ayudante del desarrollo del hijo, como se escribe en una revista femenina estadounidense. Un tiempo sin estímulos es un tiempo perdido para el niño. Para garantizarle una estimulación diversificada, las madres y de vez en cuando los padres acompañan al hijo al circo y al zoo o al curso de natación para bebés. Organizan grupos de iniciativas de padres y fiestas de barrio para niños. La infancia natural ya no existe en muchos aspectos. Ha empezado la puesta en escena de la infancia. Rechazar este trabajo también es bastante difícil, dado que las actividades de la puesta en escena no son el resultado de un mero capricho de los padres, antes bien, tiene su causa objetiva en el hecho de que la educación y la promoción, bajo las condiciones de la sociedad móvil, se han tornado una parte del trabajo para mantener el nivel social, donde reina la presión para garantizarse su propio lugar en la sociedad mediante esfuerzos individuales. Esta presión se transmite necesariamente ya al cuarto de los hijos. La educación de los hijos transcurre entre el deseo de ascender y el miedo a la pérdida del nivel social. El escritor John Steinbeck ha expresado de forma literaria y concisa esta tendencia. De repente fue totalmente inaceptable que el hijo tuviese que vivir como sus padres. Tiene que ser mejor, vivir mejor, saber más, vestirse mejor e incluso cambiar el oficio de su padre por una profesión académica. Este sueño emocionante se extendió por el país y como se le exigía al hijo que tenía que ser mejor que los padres, debía ser disciplinado, dirigido, empujado, admirado, castigado, halagado y obligado. Resumiendo, se puede decir que en la sociedad altamente industrializada, el sustento físico del hijo se ha hecho más fácil gracias a la tecnificación del hogar y gracias a los productos prefabricados como los pañales desechables y las papillas para bebés. Con el descubrimiento de la infancia, sin embargo, se ha descubierto también un número creciente de nuevos temas. Dicho en palabras de Aries, nuestro mundo está como obsesionado por los problemas físicos, morales y sexuales de la infancia. De este modo se han añadido a otro nivel numerosas tareas nuevas, como se menciona en un estudio sobre el desarrollo familiar. La familia sufre hoy una presión educativa única en la historia. El niño antaño, un regalo de Dios y a veces también una carga no deseada, se ha convertido hoy para los padres y las madres sobre todo en un objeto de difícil trato. Espero que les esté gustando esta interesante y actual lectura El normal caos del amor. Los espero en el siguiente video para continuar con este libro.